una de las cosas que yo enseño es aprender a hacernos bien. ¿Qué significará aprender a hacernos bien? Bueno, tenemos un concepto de hacernos bien que implica que el mundo exterior es el que nos tiene que dar todos los elementos para vivir de acuerdo a lo que nosotros establecimos como que nos hace bien. Pero hay algo que en esa teoría nosotros no estamos contemplando, que es la primera persona y la responsable o el responsable de nuestro bienestar psicoemocional y físico somos nosotros. Pero aprendimos ya desde el inicio que el mundo exterior es el que tiene que proveernos de ese bienestar. Entonces, el hábito de hacernos bien es algo que es necesario que aprendamos todos. ¿De qué manera? Reconociendo qué es lo que nos hace bien realmente, qué es lo que amamos, qué cosas nos atraen, qué cosas nos dan placer. ¿Tenemos conectado el placer con el displacer? ¿Tenemos conectados el placer con el dolor? A veces nosotros no somos conscientes de eso, pero a veces en las relaciones sufrimos y creemos que eso es amor. Y el amor no es sufrimiento. Sufrir y padecer no es amor, es obsesión. Si no sé que no sé, creo que sé. Y esa es la frase de cabecera con la que quiero comenzar la charla. Si no sé que no sé, creo que sé. Nosotros fuimos preparados para desarrollarnos en el mundo exterior. En este mundo exterior que se necesita un grupo de humanos para que a través de los avances tecnológicos, a partir de todos los avances que se han desarrollado a través de los siglos, la gran masa de seres humanos puedan ser mucho más, tengan una vida mucho más digna. Pero no hemos sido preparados para el mundo interior. Y si nosotros nos hacen alguna pregunta con respecto a nuestros conocimientos, me lo invento, ¿qué distancia existe entre la Tierra y la Luna? Podemos decir, no sabemos, ¿sí? Esa es una ignorancia visible. Una ignorancia, sé que no lo sé, digo no lo sé. Pero ¿qué sucede cuando me hacen una pregunta con respecto a mi persona? A algo interno mío, a mi mundo interior que yo aún no he explorado. Existe lo que se llama el módulo del intérprete. Así lo llamó un neurocientífico llamado Michel Gazzaniga, un neurocientífico que habló que tenemos una respuesta automática, irracional y analítica para cualquier cosa que se nos pregunte con respecto a nuestro mundo interior. Racionalizamos todo, hasta nuestras emociones. Como la mayoría de las personas no fueron educadas emocionalmente, confunden las emociones. Entonces, podemos estar angustiados y no sabemos si es que estamos enojados, si estamos tristes o tenemos miedo. Recién ahora en las escuelas se está adoptando como materia la educación emocional. De esa manera, los niños, las nuevas generaciones tienen acceso a poder identificar qué es lo que sienten, poder identificar las emociones. Los adultos que ahora somos, nos cuesta muchísimo identificar eso. Y confundimos las emociones, ¿sí? Todo lo arreglamos con estamos angustiados. No sé qué me pasa, ¿no? Tengo una vida incontrolable y no sé por qué. Pero todo eso está encuadrado dentro de la ignorancia invisible. Y nuestro módulo del intérprete, que lo tenemos todos, es esta respuesta automática que continuamente nosotros damos. Nadie, cuando se le pregunte ¿qué sientes?, la mayoría de las personas dan una respuesta automática. Yo no escucho a nadie que me diga no sé.
porque continuamente estamos racionalizando aquellos aspectos que ya están dentro de un ámbito donde nosotros no tenemos acceso consciente. Por eso el gran viaje, el gran desafío no es conquistar Marte. El gran desafío es conquistarnos a nosotros mismos. Para eso tenemos que entender que nosotros operamos a través de 3 tipos de redes, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo, dentro de nuestra psiquis. Y esas 3 redes están íntimamente relacionadas. Se necesitan unas a otras. Tienen que trabajar en cooperativismo. ¿Por qué necesitamos de ellas? Porque una de las redes nos va a proveer información del mundo exterior y otras de las redes nos van a proveer del mundo interior. Entonces, esas redes, ¿qué nos proporcionan? Tenemos 3 redes. Las redes instintivas, que ahora voy a dar paso a explicar cada una. Las redes emocionales, que están relacionadas con las emociones y con el aprendizaje. Y tenemos las redes cognitivas, que son las que nos están permitiendo tener una capacidad de poder trascender más allá de lo aparente. Dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Tenemos que entender para eso que estos 3 cerebros que componen nuestro cerebro, estos 3 cerebros que en la década del 90 se pudo establecer que era un cerebro triuno, a través de un neurocientífico que en la década del 50 lanzó esta teoría que hablaba que el cerebro fue mutando, fue desarrollándose uno por encima del otro a medida que el ser humano requería de una necesidad de supervivencia mayor ante las respuestas del mundo exterior. Dense cuenta que siempre el ser humano estuvo vinculado al mundo exterior. Por lo tanto, si nosotros entendemos que inicialmente el ser humano tenía el cerebro reptílico, que era el primer cerebro, este cerebro era el cerebro del aquí y ahora, no tenía capacidad de entender qué iba a suceder después. Un cerebro que no buscaba la verdad, un cerebro que lo único que requería era poder sobrevivir al minuto a minuto. Por lo tanto, ya con ese cerebro se incluyó una información en nuestras células que tienen que ver con la carencia. Nuestro cerebro primordial fue desarrollado con esta información de carencia. Con información de carencia, con información de peligro inminente, porque cada paso era supervivencia continua, y eso requirió que el ser humano, para poder trascender, con el segundo cerebro, que fue el segundo cerebro que se desarrolló, el cerebro límbico, cerebro emocional, y que le incorporó al ser humano la capacidad de poder sentir, al menos en ese momento, emociones primarias, también le dio la capacidad del aprendizaje, de poder almacenar información. Y esa información le daba poder para poder desarrollarse nuevamente en el mundo exterior. Siempre la mirada en el mundo exterior. Ahora bien, yo quiero pasar esto para mostrarles una diapo. Vamos a volver con las redes. Redes instintivas son las redes que nos permiten percibir si existe el peligro. Nosotros tenemos que entender que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cada vez que sus células nerviosas se activan, generan una información eléctrica, generan campos eléctricos, y esos campos eléctricos nos dan una información sobre el sistema de pensamiento, sobre los aprendizajes, sobre las creaciones, ¿sí? Y ese cerebro, que tiene toda una red neuronal que capacita
a todo el organismo para saber qué es lo que sucede en el mundo exterior, no tiene la misma comprensión para saber qué le sucede en el mundo interior. Por lo tanto, es preciso que el ser humano en este momento tenga la capacidad de poder pensar, sentir y accionar de forma coherente. La coherencia es algo que todos los médicos nos dicen que necesitamos. Si yo tengo que estar mejor, tengo que tener hábitos nutricios saludables, tengo que llevar una vida lo más adecuada posible para que mi organismo funcione de la misma manera. Entonces, cuando yo sigo incorporando emociones tóxicas, mi cuerpo lo vive como si me estuviera intoxicando con comida poco saludable. Porque el cuerpo no identifica entre alimento emocional o alimento real. Si entendemos que el cuerpo es una representación del inconsciente, da lo mismo si ese alimento lo estoy digiriendo realmente o es algo que el otro me dijo, yo no contesté, me he callado y lo he tragado. ¿Sí? Entonces entendemos que el organismo, cada conflicto que nosotros tenemos, cada conflicto psicofísico, el cuerpo es el último elemento que tiene el ser humano para poder identificar qué es lo que está sucediendo con él o qué está sucediendo en su vida que no le está haciendo feliz. Hablando de lo visible o lo invisible, el mayor desafío, como decía antes, el mayor desafío es encontrar esa capacidad de poder empezar a observarnos, ¿no? La capacidad de observación, de entender cómo hago yo para aprender a conocerme. ¿Cómo se hace? Tengo que hacer un máster. ¿Qué instructivo? Necesito un instructivo, ¿no? Todos necesitamos instructivos. La idea de que cuanto más conocimientos incorporemos, mayor control tendremos sobre nuestra vida, realmente es una ilusión. Porque los conocimientos sin la experimentación adecuada son solo teoría. Entonces, identificar esos conocimientos y llevarlos a la experimentación realmente es nuestra gran tarea. Y esa gran tarea la tiene que dirigir el tercer cerebro, que es la neocorteza o el neocórtex. El tercer cerebro que no solo va a poner coto a ese cerebro arcaico que quiere matar al otro cuando no actúa como uno espera, sino que le va a permitir poder planificar, almacenar la información de tal manera de generar un plan de vida. Y acá les iba a mostrar esto, les quería mostrar esto. ¿Qué nos propone cada cerebro? No, se los voy a leer yo porque lamentablemente la pantalla es muy pequeña. ¿Qué es lo que nos provee cada cerebro? Entendamos que el cerebro primario lo único que se va a ocupar es de nuestra fisiología, de nuestro bienestar corporal. Es el que almacena todo lo que son ritos atávicos, ¿sí? La necesidad de volver al terruño, esa nostalgia que a veces tenemos con los tiempos pasados, todo esto proviene del primer cerebro. Esta necesidad de marcar territorio, de la competitividad, las emociones primarias, esto viene del primer cerebro. Cuando apareció el segundo cerebro, que es el cerebro límbico, el cerebro emocional, también aparecieron la jerarquía. En ese momento se aglutinaron los hombres formando clanes para poder adaptarse a un mundo que le ofrecía
un nuevo territorio, pero ese nuevo territorio tenía que ser conquistado grupalmente. Entonces, la jerarquía estableció una validación de los seres humanos. Quiénes recibían más, quiénes recibían menos, y esa información seguimos teniéndola. Seguimos creyendo que el hacer nos va a dar la validación. Creemos que el ser es el hacer. La mayoría de los seres humanos tienen identificado que su jerarquía o qué es lo que hacen, su actividad les identifica con el hacer, con la identidad. La identidad nos la da el simple hecho de existir. Por el simple hecho de existir ya somos valiosos. Por el simple hecho de existir merecemos lo mejor. Pero aún creemos que tenemos que hacer algo previo para poder recibir. Creemos que tenemos que demostrar que realmente somos valiosos para poder recibir. Nosotros no necesitamos demostrar nada. No tenemos que pagar ningún precio. Y desde este segundo cerebro también tenemos en nuestra célula esta información que tiene que ver con el sacrificio. Si yo quiero obtener algo, me tengo que sacrificar. Lo escuchamos a diario en el lenguaje. Nosotros no nos damos cuenta, pero en el lenguaje diariamente nosotros hablamos y te vas a tener que sacrificar. A mí me gusta decir voy a tener que negociar conmigo. Voy a tener que negociar conmigo que si quiero estudiar esto, voy a tener que reorganizar mi agenda. Voy a tener que reorganizar mi tiempo de descanso. Pero son negociaciones, no sacrificios. Entendamos que hay palabras que tenemos que evitar tenerlas en nuestro diccionario habitual. El pero, la palabra pero. La palabra pero está neutralizando todo lo bueno que he dicho. Sí, realmente lo pasé genial, pero se terminó muy temprano, ¿no? El pero le quita toda la emocionalidad a eso positivo que yo he recibido. Díganme quién no lo utiliza. Lo utilizamos todo el tiempo. Pero y aunque. Estaba todo bien, aunque faltaba tal cosa. Siempre estamos poniendo el foco de atención en lo que falta. Si entendemos que nuestro cerebro primario se desarrolló en época de carencia, nosotros vamos a poner nuestro foco de atención en lo que nos falta, no en lo que tenemos. La clave está, ¿cómo soy creador de mi propia historia? ¿De qué manera aprendo a ser creadora o creador? La única manera de ser creador es entender que primero, saber que cada palabra es una vibración en sí misma, que en este momento presente soy creadora a través de esas palabras y tengo que identificar cómo me hablo, de qué manera yo expreso lo que es mi vida. Digo que todo es un desastre, tengo la costumbre de que si en un área de mi vida no está como yo quisiera, identifico que todo anda mal, soy de aglutinar todas las áreas en una. Tenemos que realmente empezar a identificar que tenemos la tendencia a unificar todo, la desgracia. No tenemos así la misma capacidad para aglutinar todas las alegrías, estar felices en todas las áreas, ¿no? Entendamos, hemos crecido con un cerebro de drama, de carencia, ¿no? De peligro, de desconfianza. El cerebro, cuando los primeros tiempos del ser humano, el cerebro identificaba o eres amigo o eres enemigo. No existía me caes bien, me caes mal, ¿no? A alguien me debes hacer acordar. No, piensen que el tercer cerebro aún no estaba desarrollándose, por lo tanto la identificación era o tú eres de mi clan o eres enemigo, o te hacemos comida. No mucho más que eso. Entonces,
Si entendemos cuántas cosas nosotros llevamos acá guardaditas, sin darnos cuenta que cada célula de nuestro cuerpo es una celda de información, y en esa celda de información no solo tenemos la información de nuestro clan, de cómo fuimos moldeados, también está guardada la información atávica. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántos ritos seguimos manteniendo en nuestra vida? ¿Cuántos hábitos? Que yo pregunto, ¿y esto para qué lo haces? Ah, no sé, lo hacía mi madre, ¿no? O lo hacía mi abuela. Pero ¿y para qué se hace? Ni idea, ¿no? Y a veces realmente nos complica con esto de las creencias, de seguir los ritos, porque esto nos da identidad. Esto de creer que los ritos nos dan identidad, hacen que quedamos guardados en un mapa que ya no nos pertenece. De eso se trata, entender que nuestro mapa mental, es necesario seguir expandiéndolo. A medida que expandimos nuestro mapa, tenemos una conciencia mucho mayor que todo esto que vemos se está creando a cada minuto que nosotros vamos observándolo. Bien, les decía que el cerebro tiene esta capacidad de poder, a través de su sistema eléctrico, darnos información sobre nuestro sistema de pensamiento, sobre nuestro aprendizaje, sobre nuestras creencias, sobre lo que vamos creando paso a paso. Y uno de los instrumentos que se utiliza para eso es el electroencefalograma. El electroencefalograma nos da esa información que nos permite poder identificar con qué ondas cerebrales nosotros estamos funcionando. Se ha descubierto que el ser humano tiene distintas frecuencias de ondas cerebrales. Y esas frecuencias, esas ondas cerebrales, se las dio a llamar, como acá he puesto en el cartel, que ya se va a ver en la charla, se ha llamado de acuerdo al modo que el ser humano se expresa en el mundo. Primera onda cerebral determinada, la onda cerebral delta. La delta es la que tiene que ver con el sueño profundo. Cuando nosotros dormimos, entramos en un estado de tal desconexión del mundo exterior que nuestro organismo comienza en ese momento a empezar a reparar todo aquello que tiene que ser reparado a nivel cerebral. Y estoy hablando a través de las células gliales que acompañan a las neuronas, que son las encargadas de proveer de proteína a las neuronas y aparte de limpiar todos aquellos surcos neuronales que no se están utilizando en el cerebro. Por eso, qué importante es dormir. Qué importante es llegar al sueño profundo, porque es cuando el cuerpo realmente descansa. Con esta onda cerebral Z es que el ser humano comienza a desarrollarse ni bien nace. Esta onda cerebral rige de los 0 a los 2 años. Y por eso es que encontramos que en los niños pueden estar muy poco tiempo despiertos, de 0 a 2 años están continuamente volviendo a dormir. ¿Por qué? Porque están en un estado de ensoñación permanente. Entonces, como de 0 a 2 años están dentro de esas ondas cerebrales, son puro inconsciente. No tienen capacidad aún para poder identificar cosas del mundo exterior. Es puro inconsciente. Umbral de vigilia, ¿no? Umbral de vigilia de los 2 a los 6 años. En las ondas cerebrales Z, notamos que el niño aún no tiene capacidad analítica, no tiene capacidad racional, sí se expande mucho mayor su mundo interior y la imaginación. Y luego tenemos las ondas cerebrales alfa. Las ondas cerebrales alfa es cuando el niño ya llega a los 6 años hasta los 8
Y dentro de estas ondas cerebrales vamos a encontrar que nosotros los seres humanos logramos tener un estado de relajación mayor, un estado de creación e imaginación haciendo visualizaciones. Luego tenemos las ondas cerebrales beta. Y las ondas cerebrales beta son las que rigen ya a los niños de 6 a 8 años, a partir de los 12 y en adelante, ¿sí? Hasta nuestros días y hasta que nosotros seamos ancianos. Las ondas cerebrales beta son las que estamos en estado de vigilia, estamos en estado de conciencia. Ahora bien, se logró identificar que dentro de los estados de beta, las ondas cerebrales, hay 3 rangos. Y eso es importante entenderlo porque cuando yo estaba investigando sobre el cerebro, para dar la charla, descubrí que las ondas cerebrales beta, que son las que nos llevan al estado de conciencia, tiene 3 estados. Y según como nosotros llevemos nuestra vida, es el estado de la onda cerebral. La onda cerebral beta de rango bajo, que así se llama, es cuando nosotros tenemos una postura ante la vida que nos permite fluir a medida que van sucediendo las cosas. Tenemos capacidad cognitiva para observar los obstáculos, pero no los convertimos en problemas. Es cuando el ser humano trabaja en sí mismo para desdramatizar cualquier situación que se le presenta. Es cuando el ser humano tiene la capacidad de poder ser observador y sintiente a la vez. Es un rango de onda cerebral que nos permite conectarnos con la quietud más allá de lo que suceda en el mundo exterior. ¿Qué significa esto? Podemos atravesar 1000 tormentas y aunque nuestro eje de vez en cuando pueda fluctuar, siempre mantenemos la coordenada en nosotros. No perdemos nuestra capacidad de poder observar lo que sucede. Entendamos que los obstáculos son exclusivamente para aprender. Con el obstáculo siempre viene la solución. ¿Por qué es que nosotros no logramos ver la solución la mayoría de las veces? Porque quedamos atrapados en la emoción que nos genera el obstáculo. Cuando nosotros vemos el obstáculo, creamos una emoción con todo lo que nos decimos que es ese obstáculo. Creamos la emoción y esa emoción se convierte en un velo, en una huella emocional. Ya ese velo hace que cambiemos la percepción. Cuando cambiamos la percepción, nuestra parte cognitiva, nuestra capacidad para ser más eficaces, ser asertivos, empieza a disminuir. Entonces, qué importante empezar a trabajar en este rango. Más allá de lo que suceda, permito que se despliegue la situación para ver qué es lo que me está proponiendo, qué cambio de paso tengo que hacer. ¿Será que es por aquí? ¿Será que el aprendizaje me está indicando que tengo que rever mis pasos y cambiar algo de lo que yo estoy pensando o haciendo? Luego tenemos el segundo rango dentro de las ondas cerebrales beta, que son rango medio, así se llama. El rango medio es el que nosotros utilizamos cuando estamos aprendiendo. Cuando estamos aprendiendo, estamos captando información. Nuestro segundo cerebro, a través del hipocampo, es el que está continuamente abriendo todas sus células para captar esa información. En ese momento es cuando también se nos activa mayor la creatividad con esta onda cerebral. Por lo tanto, para nosotros tener esta onda cerebral necesitamos tener la primera bien desarrollada, porque si yo estoy en sobreviviente continuo no tengo capacidad de retener información, salvo la que requiera en lo urgente. Vamos a
la tercera onda cerebral dentro del rango de las beta, que es la beta rango alto. Bueno, la beta rango alto es la que la mayoría de las personas, de los seres humanos, se ha hecho un estudio que el 95% de la población durante el día utiliza estas ondas cerebrales. Y estas ondas cerebrales nos llevan a la supervivencia pura. En este momento, con esta onda cerebral, nosotros perdemos nuestra capacidad de neutralizar cualquier situación. Estamos en un estado de ira, miedo, reactividad permanente, en un estado de alerta, y todo nuestro sistema fisiológico, a través del sistema nervioso, crea sustancias químicas que para nuestro cerebro nos indican que estamos en continuo peligro. Todo este sistema nervioso colabora para que nuestro sistema psíquico sea afectado. Entonces, esa percepción comienza a cambiar y empezamos a ver lo que no vemos, a oír lo que no oímos. Nuestra percepción cambia continuamente. Ya comenzamos a desarticular esa realidad para ver lo que nos presenta este cerebro que nos dice que estamos en peligro. Ya no importa lo que suceda afuera. Si yo pienso que estoy en peligro, todo mi sistema nervioso va a crear una información que no importa lo que suceda afuera. Nuestro cerebro arcaico, que es el primordial, es el que vamos a tener hasta que existamos, tiene la capacidad de neutralizar nuestro sistema cognitivo si considera que estamos ante un peligro inminente. Está en nosotros el desarrollar, reconocer cuando se nos activa este rango alto de supervivencia que hace que estemos continuamente en apuro, en estado de emergencia, que hace que nuestro sistema coronario, sanguíneo, esté en estado de aceleración continua. Después estamos con presión alta, dolor de cabeza, problemas estomacales. Todo esto proviene de aquello que no podemos procesar y nuestro cuerpo lo termina procesando por nosotros. Tercer cerebro. Este es el cerebro que tiene que comandar todas nuestras funciones en la vida. Y es el que al que nosotros menos le damos atención. ¿Por qué? Porque creemos que por el hecho de ir incorporando años a nuestra vida, significa ya que lo sabemos todo, que tenemos maduración y que hemos crecido. Biológicamente podemos crecer, pero podemos ser emocionalmente inestables, no tener educación emocional adecuada para poder madurar. El tercer cerebro está dividido en lo que se llama lóbulos. Y cada lóbulo nos provee de una función determinada. Tenemos el lóbulo frontal, que es que es el que nos provee la capacidad del lenguaje. Es el que nos provee la capacidad de poder adaptarnos al mundo, adaptarnos a las reglas, es el legislador, es el que nos dice sí o no, esto corresponde, esto no corresponde, y es el que junto con el prefrontal, que es un lóbulo que está dividido en dos, el frontal y el prefrontal, es el que aquieta a la amígdala cerebral, que está ubicada en el segundo cerebro, que es el que guarda la agresividad del ser humano. En la amígdala cerebral está guardada la información primordial de miedo y agresión, o sea, huida o ataque. Esa información necesita de una neutralización, necesita que alguien lo aquiete. Y si este cerebro por alguna razón falla, si este lóbulo no está funcionando de manera adecuada, nos vamos a encontrar con personas que son iracundas, que no tienen capacidad para poder aquietarse. Son esas personas que van por la vida rompiendo las reglas.
Luego tenemos otro lóbulo, que es el que está acá arriba, que es el parietal, que es el lóbulo que nos provee la capacidad espacio-temporal. Nos permite conectarnos con el tiempo, con dónde estamos situados, con el tacto, con nuestro cuerpo. Nos da esa capacidad de conectarnos con el tacto y con el cuerpo. El detrás, el lóbulo que está detrás, que está conectado justo con el cerebelo, está justo por encima del cerebelo, es el lóbulo occipital, que está conectado con la visión, ¿sí? Esa famosa frase de hay que tener ojos en la nuca. ¿De dónde viene? Del occipital. ¿Por qué? Porque este lóbulo es el que comanda la visión. Es el que, a través del cual nosotros recibimos la información de nuestros 5 sentidos, la información del mundo exterior. Lóbulos temporales. Los lóbulos temporales son los que están conectados con el oído. Y este neocórtex, que así como lo vemos tan sofisticado, es el que nos permite planificar, nos permite poder pensar de manera adecuada antes de actuar, el que nos permite escucharnos antes de hablar. Pero para eso necesitamos generar un ejercicio continuo de nuestro mundo interior, saber escucharnos, saber cómo nosotros nos hablamos, antes de cómo le hablamos al mundo, cómo nos hablamos a nosotros. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para ser hábiles con nuestra vida? ¿Somos hábiles en nuestra vida? ¿O solo somos hábiles para poder gestionar la vida de los demás? Cuando decimos yo sé lo que tenés que hacer, yo te lo resuelvo, no sé si a alguien le pasa, que somos muy eficaces, muy efectivos cuando se trata de solucionar la vida de los demás, pero cuando nosotros empezamos a mirar la nuestra, no sabemos por dónde empezar, porque no sabemos dónde mirarnos. Parte de nuestro aprendizaje es volver al mundo exterior, que es incómodo, es nuestra zona de poco confort. Es incómodo. Siempre es mucho más cómodo tratar de resolverle al otro, decirle al otro lo que tiene que modificar. Y tenemos tantos espejos para mirarnos, que estaría muy bueno empezar a descubrir todo lo que tenemos que modificar, cambiar, optimizar, fortalecer a través de los espejos que el mundo nos provee. Todo nuestro entorno es un laberinto de espejos. Es un laberinto que nos provee de talentos, recursos, aptitudes y de sombras. Porque la sombra en definitiva es eso. La sombra es esa energía que tiene que volver a ser canalizada e incorporarla. Entender que nada es bueno, que nada es malo, que todo depende, no del cristal que miremos, sino depende del mapa que tengamos, de cómo fuimos moldeados, de cómo hemos aprendido a ver el mundo. Hemos aprendido a ver el mundo desde la carencia, de pensar a todos como enemigos, que la vida es una lucha. Toda esa información moldea nuestro sistema de creencias, moldea nuestro mapa, y hay mapas como seres humanos. Entonces, si seguimos luchando, tratando de inocular nuestro mapa al mapa de los demás, es una tarea perdida. Vamos a estar toda nuestra vida haciendo eso, los demás van a intentarlo hacerlo con nosotros, y lo que nos estamos perdiendo es esa capacidad de incorporar los mapas para poder nutrirnos de cada mapa distinto, porque cada mapa tiene algo para enseñarnos. Pero nosotros creemos que el mapa del otro no es el verdadero y lo descartamos de cuajo. Y cada mapa realmente nos permite ampliar nuestra visión, como si cada trayecto, cada fragmento de cada mapa es como un fragmento, y cada fragmento, si nosotros empezamos a unirlo, crea el gran mapa universal. Nosotros tenemos que lograr eso. Entender, dejar de juzgar, entender que la empatía,
la aceptación y la sinergia, ir incorporando los mapas de los demás sin perder nuestra identidad, sin quedarnos pegados a los mapas del otro, nos permite tener una visión más consciente de nosotros. Queremos aprender a saber cómo somos, mirémonos y miremos a los demás. Tenemos que dejar una huella en este mundo. ¿Ustedes quieren dejar huellas? ¿No? ¿Quieren dejar una huella de decir, quiero aportar algo en el mundo? A eso me refiero. Yo me encantaría dejar una huella en el mundo. Ustedes también, ¿no? Bueno, primero entendamos de dónde provenimos para saber a dónde vamos. Y tenemos que partir de la base que nosotros tenemos huellas primordiales, que son las huellas de nuestros padres. Las huellas que nos han inoculado, ni bueno ni malo, pero nos han inoculado ideas, nos han inoculado hábitos, creencias, formas de ver la vida, y también nos han provisto de habilidades, pero también de creencias limitantes, que nos dicen, hasta acá podemos llegar. Realmente el gran desafío es entender que podemos trascender esas huellas y podemos crear la nuestra propia huella. Entonces, el trabajo diario es qué quiero aportar hoy a mi vida y qué quiero aportar en el mundo. ¿Qué es lo que estoy dispuesto o dispuesta a hacer hoy para ser más feliz? Nosotros tenemos conceptos, tenemos constructos con ciertos conceptos como por ejemplo la felicidad. Y creemos que la felicidad es un constructo que cuando golpee Amazon a nuestra puerta y nos diga hemos traído la felicidad que usted solicitó, ya está, ya tenemos la felicidad con nosotros. Y la realidad es que la felicidad no va a venir ni por Amazon ni por nadie más, porque no es un constructo, sino es nuestra tarea diaria de generarnos espacios, momentos de felicidad. Primero, aprendamos a ser felices con nosotros para intentar ser felices con otros. Porque si nosotros intentamos ser felices con los demás sin haber aprendido primero a hacerlo con nosotros mismos, vamos a quedar instalados en la dependencia del otro. Y cuando el otro no nos dé la felicidad que esperamos, vamos a entrar en un estado de crisis, de desengaño, de resignación. Entonces, la felicidad son esos pequeños constructos diarios que yo me doy, que me proveo, y no necesito que sean grandes, sino son pequeñas dosis diarias que preciso inocularme. Todas las mañanas, ¿cómo me levanto? Un día más, o digo, gracias, cuántas oportunidades hoy para ver cómo despliego mi día. Voy a dejar que el día se despliegue para ver por dónde me lleva. Esto es lo que yo estoy enseñando ahora en los seminarios. Dejen que el día se despliegue. A ver qué sucede. Cuando el día se despliegue, veré hacia dónde me conduce. Y hacia qué personas, qué oportunidades me trae hoy el día. Y con eso que recibo, veré qué hago. Pero no voy a decir, me trajo esto el día, sino voy a agradecer, que es lo principal, agradecer y ver qué es lo que recibo y qué es lo que hago con lo que recibo. Pero primero aprendamos a darnos nosotros y aprendamos que tenemos derecho a recibir. Porque si nosotros no entendemos que por el simple hecho de existir somos valiosos, por el simple hecho de existir merecemos también recibir, hay personas que están totalmente negadas a recibir y solo se dedican a dar. ¿Conocen a alguien? Bien. Entonces, cuando doy, hay una segunda lectura ahí también. La segunda lectura es, estoy dando, para que en algún momento yo también reciba lo mismo. El problema es que cuando encontramos que eso que doy, jamás viene con esa
especulación, ¿no?, que nosotros tenemos, esa esperanza de recibir, ahí es cuando nos quejamos. ¿Ves todo lo que esto lo escucho casi todos los días en consulta, ¿eh? Esto de cuánto doy, y ahora son todos unos desagradecidos y no recibo nada o no me dan todo lo que necesito y presencia. Bueno, la presencia la tenemos que dar nosotros con nosotros. Tenemos que aprender a ser autónomos emocionales. La autonomía emocional no significa que no me importan los demás. La autonomía emocional es: soy feliz conmigo, soy muy feliz conmigo, y si tú vienes y eres feliz contigo y juntamos las dos felicidades, qué bien que lo vamos a pasar. Pero que ni mi felicidad ni la tuya dependa, porque si no, perdemos nuestro contacto con nuestro yo emocional. Somos pequeñas islas que estamos todos conectados. Y esa conexión es lo que nos unifica en el ser único que somos. Pero estamos viviendo una singularidad. Nos vemos en cuerpos separados, con identidades distintas. ¿Por qué? Porque estamos experimentando, cada uno está viviendo su experiencia particular. Cuando recordamos que pertenecemos todos a la misma red y que estamos todos en una gran trama, esa trama hace que recordemos que nadie está solo. Cuando decimos temo a la soledad, tengo miedo de quedarme solo, es una ilusión, porque estamos todos en una red, en una trama tan maravillosa de energía que nos permite recordar que pertenecemos a un ser único. Entonces, en vez de quedarnos en el surco, como digo yo, en el surco del drama, en el surco del abandono, en el surco de todo me cuesta, de la carencia, ¿no? Hay gente que queda en su vida guardado con ese surco de carencia, de abandono, y lo crea como un argumento de vida. Ese argumento de vida se vuelve tal su identidad que cuando uno le dice, bueno, cambia, te doy las herramientas para que tú cambies, no quieren cambiar porque piensan que si cambian pierden su identidad. Entonces sepan que nosotros, sin darnos cuenta, hemos creado un argumento de vida con información errónea de cosas que hemos vivido o que han vivido nuestros padres, y creemos que eso somos nosotros. Pero eso no somos nosotros. Nosotros estamos limpios de cualquier información errónea, pero tenemos que recordarlo. Yo no soy enojo, yo no soy tristeza, yo no soy abandono, yo no soy furia, yo no soy carencia. Yo soy yo por el simple hecho de ser. Y aparte tengo una información que tengo que limpiar, y aparte estoy enojada, y si me enojo con alguien, yo no estoy enojada con la persona. Estoy enojada con la actitud que tuvo esa persona con respecto a... Entonces, nosotros solemos identificar a la persona con el comportamiento. Y digo, te odio. No, odio ese comportamiento que tú has tenido conmigo. Fíjense cómo suena distinto, cómo se siente distinto cuando empezamos a identificar que el comportamiento no es el ser, que el hacer no es el ser. Que esos surcos que nos crearon como información errónea tampoco somos nosotros. Entonces, cada uno tiene como responsabilidad la autonomía emocional y empezar a crear su propia huella. ¿Qué es lo que queremos aportar al mundo? ¿Qué es lo que quiero aportar a mi vida? Pero lo que sucede es que yo traigo una carga muy pesada, como me dicen la mayoría. Bueno, dejemos la carga pesada y empecemos de nuevo. Nadie nos lo está impidiendo. Podemos comenzar de nuevo si entendemos que todo eso que vivimos no es mi identidad. Es un argumento que hemos incorporado como identidad, pero no lo es. Podemos empezar de cero, nacer las veces que querramos.
podemos empezar a moldearnos las veces que querramos. El tercer cerebro nos da la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de poder crear hábitos nuevos, de sistemas de pensamientos nuevos. La única manera de poder modificar algo en mí es primero identificar de dónde tengo que salir, con qué sistema de pensamiento yo estoy funcionando. Hay personas que logran trascender y hay personas que no logran trascender. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Es el miedo. La información nos permite poder trascender a los dos por igual, pero es la emoción la que va a diferenciar. Aunque tengo miedo, utilizo la palabra aunque tengo miedo, haré el cambio que me proponen. No tengo nada que perder. Lo voy a hacer, ¿no? Siempre digo, ¿qué es lo peor que puede suceder? Que no cambie, que siga igual. Bueno, no tengo nada que perder. Pero ¿y si cambio? ¿Y si cambio y de repente soy autónoma y dejo de quejarme? ¿Y dejo de ocuparme de los demás? Uy, si dejo de ocuparme de los demás me doy cuenta que los demás no requerían de mí. Que los demás ya no están tan encima mío como antes. Entonces, fíjense cuántas trampas nos colocamos en esto de la necesidad de ser necesitados, ¿no? Identificar esas pequeñas cosas que hacen la gran diferencia. Si yo no sé de dónde tengo que salir, nunca voy a poder identificar hacia dónde quiero ir. Porque si sigo estando donde estoy, seguiré recibiendo lo que recibo. Y seguiré trayendo a mi vida todo aquello que esté vibrando con esa frecuencia. Como último quiero regalarles esta frase que me parece maravillosa y que fue... Es una palabra que me parece que tiene es un canto a la vida. Y la relató Immanuel Kant en el siglo XVIII, ¿no? Me parece un filósofo maravilloso que dijo, sapere aude. ¿Qué es sapere aude? Saborea el conocimiento. Emancípate, sé libre, capacítate para poder identificar qué cosas te hace feliz. ¿En qué trama estás? ¿En la trama de la Matrix? ¿En la trama del animal con un gran banco de memoria que sigue sobreviviendo? Y si dejamos de ser sobrevivientes y entender que podemos tener un gran banco de memoria para poder ampliar nuestro mapa y poder trascender este organismo vivo y poder ser más que un organismo vivo. La mayoría de las personas creen que como cumpleaños ya son maduros, ya han crecido, ya está. Podemos hacer tantas cosas hasta el último día de nuestras vidas. Reconocer qué es lo que nosotros estamos aportando para ser autónomos, ser libres, ser pensadores, no dejar que la información sea recibida y no pensemos eso que recibimos. La información que nosotros recibimos es preciso que la podamos también identificar si nos resuena o no nos resuena y no tomar todo como cierto. Entender que la información es solo información y que va a depender de nosotros si esa información la convertimos también en parte nuestra. Es nuestra gran responsabilidad el cuidar de no ser intoxicados diariamente con la información que recibimos. Estamos todo el tiempo escuchando los telediarios, escuchando todos los dramas habidos y por haber. Atendemos los móviles para recibir la información de todas nuestras amistades que tienen grandes penas, grandes problemas. No nos convertimos en buenos amigos o buenas amigas por eso. Nos convertimos nada más
en espacios donde se almacena más intoxicación. Yo les recuerdo que cada célula es una celda de almacenaje, que nuestro campo electromagnético recibe continuamente información del mundo exterior y sigue alterándose continuamente. Si yo estoy en un espacio donde estoy cómoda, es porque mi campo electromagnético está recibiendo información de bienestar. Si yo siento que estoy incómoda en un espacio, es que mi campo electromagnético está percibiendo que hay alteraciones que con mis 5 sentidos no tengo la capacidad de poder percibir, pero mi campo sí. Entonces, identifiquen cuando son intoxicados, con los espacios, con las personas, con la información que ustedes mismos se dan. Bueno, sapere aude, a saborear la vida, saborear los conocimientos, saborear la libertad de poder pensar por nosotros mismos. No pierdan esa capacidad de poder pensar, no dejen que le den todo ya digerido. Es importante eso, saber cuestionar todo aquello que vamos recibiendo, pero no para convertirnos en rebeldes, sino para convertirnos en autónomos, que es nuestro gran desafío. Dejar de ser sobrevivientes y empezar a ser seres vivientes que se conducen hacia la trascendencia, ¿no? Que para eso estamos, para eso tenemos el tercer cerebro, quizás venga el cuarto, no lo sabemos, pero mientras tengamos el tercero aprovechémoslo, tenemos tantas capacidades, desdramaticemos, hay que desdramatizar la vida, buscar el humor en cada cosa. Hay pueblos que desdramatizan todo y hay pueblos que dramatizan todo también. Bueno, no polaricemos más, busquemos de cada situación el humor, pero sí sepamos que podemos acompañar el humor con la responsabilidad, no son polaridades. La responsabilidad no significa que tengo que estar todo el día seria, no me puedo equivocar, tengo que ser severa, tener gesto adusto. No, yo puedo ser súper responsable, súper formal, reírme mucho, hacer chistes. ¿Quién dijo que ambas cosas no pueden convivir en armonía? Bueno, tenemos creencias para todos los gustos, conceptos de que una cosa no puede ir acompañada de la otra. Seamos nosotros, aprendamos a descubrir quiénes somos. Pero mientras sigamos distrayéndonos con el mundo exterior, nos perdemos esa capacidad de crear el mundo interior, que es lo que va a hacer que nuestro mundo exterior sea distinto. ¿Podemos cambiar al país? ¿Podemos cambiar al pueblo? ¿Podemos cambiar el mundo? Podemos cambiarnos nosotros y desde ese lugar cambiar nuestro mundo. Y cada ser, en su individualidad, puede modificar el campo electromagnético global, pero tenemos que cada uno hacerlo, desde la conciencia que somos seres creadores. Y cuando digo seres creadores no estoy hablando de magia, sino estoy hablando de la creación constante que tenemos todo el tiempo aquí, con cada palabra, con cada sentimiento, con cada acción. Muchas gracias. Gracias.